Les pido que vaya conmigo a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos a continuar en nuestra serie del Evangelio de Juan. Y dejamos Juan capítulo 6 en el versículo 22 al 30. Lo voy a leer ya prontito. Pero antes quería ir a la carta de Timoteo. Usted quédese en Juan si quiere ir conmigo a Timoteo. También puede ir a la segunda de Timoteo. Y en segunda de Timoteo hay unos versículos bíblicos que llaman mi atención, que creo que van muy alineados a lo que estaremos viendo hoy en Juan capítulo 6, versículos 22 al 30. En segunda de Timoteo, el apóstol Pablo está escribiendo a su hijo en la fe, su hijo espiritual Timoteo. Esta es su última carta, está en su último tiempo. Y mire lo que escribe en el versículo 15 del capítulo 1. Le dice a Timoteo: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Vemos aquí al final de su ministerio, qué doloroso, es una carta dolorosa cuando vemos segunda de Timoteo, porque vemos que Timoteo en cierta manera está cayendo en alguna debilidad en particular en el ministerio, está siendo afligido en el ministerio. Y Pablo lo escribe para animarlo, lo escribe también para fortalecerlo. Escribe con la intención de dar a conocer su estado, está encarcelado, está casi presto ya para la muerte. Y ahora, como parte de ese ánimo, como parte de ese estímulo a Timoteo, le está diciendo: a mí me han dado la espalda. Vemos más adelante no tan solo los hermanos, los que se llamaban hermanos en Asia, sino en el capítulo 4 de esa misma epístola, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 9 al 10, dice: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Hermano, el apóstol Pablo sufrió lo que es vivir, estar cerca de falsos discípulos. Vemos como Demas es anunciado en otra carta de los Colosenses, se recibe un saludo de Demas, su hermano, su colaborador. Está en una posición privilegiada como colaborador muy cerca del apóstol Pablo. Y ahora vemos como Pablo dice: los hermanos en Asia me han dado la espalda, Demas se ha ido y se ha ido a amar este mundo. Qué cosa más triste, mis hermanos, es nosotros experimentar hombres y mujeres cerca de nosotros que han dicho que Jesús es su Señor y Salvador, que en cierta manera han participado de las bendiciones, del amor de otros hermanos, de la gracia de Cristo a través de su iglesia de manera general, porque sabemos que se han apartado, no la han experimentado de manera personal, pero han experimentado la gracia en una manera, porque usted estar en la iglesia, ser contado como uno de la iglesia, usted también recibe alguna bendición. Y como muchos se han ido al mundo, han salido de entre medio de nosotros. No tan solo a Jesús, con el caso de Judas, sino también vemos a Pablo, y podemos continuar haciendo una lista de falsos que estuvieron siendo contados como discípulos de Cristo. Hermanos, los falsos discípulos es algo que la iglesia tendrá hasta que Cristo venga. Es triste, usted se imagina en esa situación donde usted tiene a alguien cerca de usted, colaborador con usted, que en realidad lo único que está ahí es por los beneficios que da ser contado como parte del pueblo de Cristo, pero no está ahí por Cristo. ¿Cómo se sentiría usted si usted se casó con una persona y esa persona le dice que lo ama, que las cosas bonitas que se dicen en ese entonces,
y luego esa persona le dice que no tenía un amor verdadero para usted, sino que se casó por su dinero, sino que se casó por algunas cosas que usted tenía que le convenían en ese momento. Yo sé que hay muchos matrimonios diciendo, si usted casaste conmigo, aquí no hay muchos que se casaron por dinero, eso estoy seguro de eso. Aquí hay amor verdadero. Diríamos amor ciego en ciertos casos. A lo mejor mi esposa, amor ciego. Pero hermanos, qué triste sería, mis amados. Seríamos devastados decir, esta persona ha dicho que me ama y ahora me he enterado que lo que está conmigo es por un beneficio que yo represento a su vida. Sería quedar totalmente defraudado. Diríamos, esa persona sin duda es una persona falsa. Y de eso es precisamente lo que trata todo el capítulo 6. Todo el capítulo 6 habla de hecho cuando vamos a la conclusión nos habla de este asunto. Nos damos cuenta que este tema en el capítulo 6 se está desarrollando y podemos ver al final el rechazo de los falsos discípulos. Jesús ha hecho señales milagrosas, si se acuerdan prediqué sobre la multiplicación del pan y los peces, comió una multitud completa. Vemos cómo en la barca en medio de la tempestad fortalece la fe de sus discípulos, porque aún habían visto este milagro, todavía su fe no había estado fortalecida. Vemos cómo en medio de esta tempestad ahora sí terminan adorándolo y reconociendo lo que tenían que reconocer, su poder, y cómo este poder de Jesús los fortaleció. Y ahora vemos en este texto que nos corresponde hoy la confrontación a los falsos discípulos. Al final del capítulo, de hecho, ahí en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 66, esta es la conclusión del texto. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Ahí notamos que esa es la conclusión del asunto. Todo lo que hemos visto en el capítulo 6 termina siendo una separación entre los que son y no son. De ahí se apartaron muchos de Cristo. No podían soportar su doctrina. Vemos aún que ahí es señalado Judas, veremos al final. Y solo veremos que se quedaron los que son verdaderos discípulos, con excepción de Judas, que tenía un propósito a cumplir. Y es el ejemplo, es el ejemplo, si podríamos decir, tiene el perfil de un falso discípulo. Judas es el perfil de todo falso discípulo. ¿Qué hace que personas no redimidas sigan a Cristo? Me preguntaba yo, ¿qué hace que personas no redimidas sigan a Cristo? Y cuando estudiaba el texto solo podía llegar a una conclusión: sus motivaciones. Sus motivaciones. Buscaba una definición y encontré una buena definición de qué es la motivación. Y la motivación es definida como el conjunto de factores que impulsan a una persona a realizar acciones para alcanzar un objetivo. Es un estado interno que dirige y mantiene la conducta. Es un estado interno que dirige y mantiene la conducta. Mis amados, las motivaciones por las cuales somos afectados todos, porque todos en este lugar, si algo tenemos en común, es que tenemos motivaciones. Esas motivaciones que son alimentadas por nuestros deseos, por aquellas cosas que queremos alcanzar, por aquellas cosas que pensamos, esas motivaciones son alimentadas. Y nuestras motivaciones son manifestadas por aquello que buscamos, por aquello que buscamos. ¿Qué buscas en Cristo? ¿Qué buscas en Cristo? Es una buena pregunta para nuestro día.
¿Qué es la búsqueda de Cristo que tenemos? ¿Qué es lo que nos está motivando a buscar a Cristo? Vemos, como he dicho la última vez que prediqué de Juan 6, vimos cómo Jesús, aún ellos después de haber presenciado ese milagro, Jesús tuvo que fortalecer su fe en medio de la tempestad. Y espero que hoy, aún viendo las motivaciones de un falso discípulo, podamos ser fortalecidos, porque aún nosotros, siendo verdaderos discípulos, podríamos tener marcas y señales de motivaciones dañadas, de motivaciones incorrectas. Y hoy el autor del Evangelio, el apóstol Juan, revela para nosotros qué hay en el corazón de los falsos discípulos que siguen a Jesús, para que aún nosotros evaluemos nuestros deseos y probablemente alguna falsedad que haya en nuestra búsqueda de Cristo. Me gustaría que nos situemos por un momento y leamos el texto en Juan versículo 22 y nos situemos en el contexto de la narrativa. Juan 6, 22 dice: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?, le preguntan. Estaremos hoy hasta el 30 y continuaremos en adelante en esta serie y veremos cómo se entrelazan algunos versículos bíblicos, pero hoy quiero llegar hasta el versículo 30 y mirar estas motivaciones de los falsos discípulos. Vemos aquí, para poder explicar un poco lo que está ocurriendo en la narrativa, Mateo 14 nos da de alguna manera una información importante, porque está ocurriendo en Mateo 14, va de la misma manera alineado a lo que está ocurriendo en este momento en Juan capítulo 6, y nos menciona que Jesús hizo, una vez Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se fueran delante de Él al otro lado de la orilla, mientras Él despedía la multitud. Y nos dice el texto en Mateo 14 que después de despedir a la multitud subió al monte a solas a orar, y al anochecer estaba allí solo. Piense por un momento en la escena. Multiplica el pan, la gente lo quiere tomar a la fuerza para hacerlo rey. Él está escapándose, se escapa al monte solo, envía a los discípulos: vayan al otro lado. Se van al otro lado y Él se queda en este lado donde estaba orando y donde multiplicó el pan, y se queda en oración. Toda esta gente la multitud que lo quería tomar para hacerlo rey, estaba pendiente de todos sus movimientos, pendiente de qué estaba haciendo, porque querían ir tras Él. Viene la tempestad, Jesús camina sobre el mar. Vemos que están ellos en esa tempestad, Jesús camina sobre el mar, predicamos sobre eso, y llega con ellos en la barca que había salido al otro lado de Capernaum. Ahora nos encontramos en el día siguiente, es decir, la mañana después del milagro,
Las personas que estaban al otro lado del mar no regresaron a sus casas, sino que estaban pendientes de seguir a Jesús. Y habían quedado en la noche en la orilla para poder encontrar al próximo día a Jesús. Empezaron a buscar a Jesús y no lo encontraron. Y llegaron a la conclusión correcta. ¿Cuál era la conclusión correcta? Bueno, debe ser que está al otro lado. En ese momento varios comentaristas dicen que era muy difícil caminar esos 16 kilómetros, por lo cual era más fácil en una barca. Que muchos, probablemente nos dice el texto, que vinieron muchos de Tiberias. Dice, vinieron en el 23, vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. O sea que muchos vieron el negocio y dijeron, hay una multitud grande, llevemos las barcas para poder hacer un buen negocio y transportar a todas estas personas. Estas personas de alguna manera fueron transportadas, que de hecho ahí era donde la mayoría vivían, en Capernaum. Y cuando hallaron a Jesús al otro lado del mar, vieron solo una barca. ¿Qué? ¿Una barca? Pero si esa fue la barca en la que se fueron los discípulos, ¿y cómo llegó Jesús? Sabemos que ellos estaban esperando, caminando no se pudo haber ido, podían decir en su mente y en sus corazones, porque decían, pero si estuvimos aquí todo el tiempo esperando por Él, pendiente a que saliera para seguirlo. La pregunta viene de una manera sorprendente, ¿cómo? Si lo que hay es una sola barca, que fue la que vinieron los discípulos, ¿cómo llegó Él aquí? Preguntaron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús contesta esta pregunta de una manera inesperada. Jesús le pudo haber dicho, pues caminé sobre el mar, me di un paseíto sobre el mar. Pero eso no fue lo que contestó Jesús. Jesús sabía que esta multitud no necesitaba más señales o muestras de poder, sino que necesitaban que sus motivaciones de buscarlo y seguirlo fueran confrontados. Hermanos, nuestras motivaciones nos llevan a tener acciones. El cómo podemos identificar la motivación de alguien es a través de sus acciones. Y vemos cómo estas motivaciones necesitaban ser confrontadas. Porque si usted me dice, la multitud está buscando a Jesús, eso suena bueno, suena bien. Todo el mundo dirá, pues qué bueno que la multitud está buscando a Jesús. Qué bueno que las iglesias están llenas. Qué bueno, diríamos todo eso. Qué bueno que hay mucha gente en las iglesias los domingos. La pregunta es, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿De qué vale que tengamos una multitud de gente con las motivaciones incorrectas acerca de Cristo? Como dije, esta multitud no necesitaba más milagros, ver más milagros, más señales, sino necesitaba que sus motivaciones fueran confrontadas, como muchos probablemente en nuestros medios. Las motivaciones, como decía, son manifestadas en aquello que la persona busca. Yo puedo compartir contigo un tiempo y me daré cuenta de muchas motivaciones, solo mirando tus acciones. Solo mirando tus acciones, porque como decía la definición que leí hace un rato, esta motivación es ese conjunto de factores que te impulsa a realizar acciones para obtener ese objetivo. Ese estado interno que te dirige a buscar aquello que deseas. Y nos topamos con la primera búsqueda que nos revela una motivación del falso discípulo. Y tengo tres acciones que muestran la motivación de un falso discípulo. Y la primera es que el falso discípulo busca bienestar físico y material. El falso discípulo busca bienestar físico y material.
nos damos cuenta en el texto, en el versículo 26, que Jesús les responde confrontando su corazón. Utiliza la nueva versión Biblia de las Américas, que es la que estoy leyendo, dice: en verdad les digo. Pero aquellos que tienen la Reina Valera se van a dar cuenta que dice: de cierto os digo. Esta frase que se torna, en Juan la tenemos 26 veces, alrededor de 26 veces, no quiero ser, a lo mejor me equivoqué en una, pero alrededor de 26 veces, nos está haciendo un énfasis en algo que Jesús quiere que sea repetido para que pueda ser valorado claramente. Está haciendo un énfasis importante. Cada vez que usted vea de verdad os digo, o en verdad les digo, usted va a ver que lo que viene es una confrontación muy importante para nuestras vidas. Y aquí está confrontando a esta multitud que lo está buscando, y nos damos cuenta que lo confronta y le dice, le contesta la pregunta, pero no con lo que ellos esperaban. Les dice: no porque hayan visto señales, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Vemos que Jesús conocía sus motivaciones. La búsqueda que ustedes tienen parece piadosa, pero no es una búsqueda piadosa. Ustedes están interesados y movidos por sus estómagos, movidos por la saciedad que tienen de tener a alguien que supla todo lo que necesitan material y físicamente hablando. Hermano, no podemos obviar que el bienestar físico y material es algo intrínseco en el ser humano. El mismo cuerpo busca el bienestar físico y material. El mismo cuerpo nos impulsa a buscar ese bienestar. Pero aquí vemos cómo Jesús deja claro que el motivo por el que buscaban a Jesús era malo, era un motivo malo. Y eso todavía se da hoy. Hay muchos que buscan a Jesús por su bienestar físico y material. Hay personas que probablemente esperan el domingo como el día que hoy Dios me va a proveer lo que necesito, y Dios me va a hablar de aquello que necesito físicamente hablando. O Dios me va a revelar cuán millonario seré. Hoy Dios me va a decir cuántos negocios prosperaré. Estando en esa iglesia me encanta porque me hablan de mucha motivación y me puedo soñar con ser alguien de éxito. Sabemos que no es en esta iglesia, ¿verdad? Pero lamentablemente en algunas. Pero Jesús reprende su motivación, Lo que Jesús quería decir era que aunque esta gente había visto sus milagros, no habían comprendido las señales. Las señales estaban dadas para que vieran que Él es el Mesías. Ese es el propósito de un milagro, es el propósito de una señal. De hecho, en la clase hoy de Fundamentos de la Fe hablaba precisamente sobre este tema de los dones, los milagros y todos estos asuntos. ¿Y para qué es un milagro? Para confirmar el ministerio de aquel que hacía el milagro. Cuando la palabra de Dios estaba todavía revelándose de manera especial a través de los profetas, ¿cómo podían identificar que Pedro venía de Dios? Porque había dones milagrosos. Había dones milagrosos. Cuando vemos el primer sermón de Pedro, ¿por qué fue avalado el primer sermón de Pedro? Porque el Espíritu Santo bajó en un don de lenguas y todos pudieron entender en su propio idioma lo que estos galileos hablaban. Y eso fue tan asombroso que ahora pudieron confirmar que lo que Pedro estaba diciendo venía de Dios. Nos damos cuenta cómo estos milagros que Jesús hizo no eran milagros sin propósito, no eran milagros para ir a abastecer sus estómagos. A pesar de que pasó eso fue una consecuencia del milagro. Pero Jesús no sanó a todos los enfermos de su época.
quedaron muchos enfermos todavía, quedaron muchos con hambre. Si el propósito de Jesús de hacer milagros era erradicar la hambruna, era erradicar las enfermedades, fracasó. Porque quedó gente enferma y quedó gente con hambre. El propósito de los milagros era confirmar que Él era el enviado, era el Mesías prometido. Pero el pueblo le interesaba a Jesús porque en sus mentes y en su teología incorrecta creía que el Mesías vendría como un gobernador a sacar a los romanos de ahí y a llenar sus estómagos y darle el bienestar físico y material que esperaban. Y es lamentable, mis hermanos, que todavía hoy hay falsos discípulos que solo están motivados siguiendo a un Cristo que ellos han creado a su imagen y semejanza, que es como uno de la que brota, roza la lámpara como un Aladino y sale y le cumple sus deseos. Pero ese no es el Cristo de la Escritura, y Cristo está confrontando precisamente eso. Fíjense que utiliza un aforismo en el versículo 27 y le dice, no trabajéis, le dice, trabajen no por el alimento que perece, y vemos ahora el aforismo, sino por el alimento que permanece. Le está diciendo, dejen de ansiar los peces y los panes y cosas semejantes. Ese alimento perece, se destruye, se elimina. Deseen esa comida que es para vida eterna. El propósito de esos milagros no era, como diríamos, barriga llena, corazón contento. El propósito de ese milagro es que vieran que Él es el Salvador, el Hijo de Dios, que da vida eterna. Y miren cómo continúa diciendo, dice, trabajan por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Quién da la salvación? El Hijo del Hombre, Él es el Salvador, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Es a quien ha marcado con su sello. En esa palabra sello podría implicar las palabras de Juan el Bautista. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, señalado en el bautismo, esa voz del cielo que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los milagros estaban siendo una evidencia de ese sello de Dios, que este es el enviado. Ese era el marcado como Mesías. La multitud buscaba a Jesús por las razones erróneas. Lo seguían porque podían obtener de Él lo que necesitaban. Pero hermanos, Jesús debe ser buscado para adorarle y obedecerle. Jesús debe ser buscado para adorarle y obedecerle. El día antes habían experimentado su poder a través de esta provisión milagrosa. Todos se habían saciado y beneficiado de esta señal. Y lo que se esperaba y lo que se espera correctamente de ellos era que vinieran con una adoración a Él. Pero no, querían más beneficios materiales. Hermanos, es triste a veces la manera como algunos invitan a las personas a la iglesia. Es triste como algunos a veces se evangelizan, como si Cristo te va a resolver todos los problemas físicos y materiales que tú tienes. Y con esto no estoy diciendo que Jesús no es sensible a nuestras necesidades. Claro que Jesús es sensible a nuestras necesidades. De hecho, provee todas nuestras necesidades. Es una promesa de su parte. Que no nos debemos preocupar como se preocupan los gentiles. Debemos nosotros tener confianza en que nuestro Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Pero es triste cuando acercamos a las personas a Jesús diciéndole, no te preocupes, Él te va a resolver tu problema matrimonial. No te preocupes, Él te va a resolver tu problema de trabajo. Él te va a dar todo lo que tú necesitas materialmente y físicamente. Bueno, en cierta medida,
Hay una promesa de Él de darnos lo que necesitamos, pero no es en nuestros términos. Es basado en lo que Él entiende que necesitamos. Nosotros no podemos decirle a alguien, ven a Cristo para que te devuelva a tu esposa. Nosotros no sabemos. Nosotros vamos a orar y vamos a darte la consejería que necesitas. Pero si vienes a Cristo por tu esposa, entonces ya no estás viniendo a Cristo. ¿Verdad? Y qué bueno si Dios utiliza esas cosas para mover a las personas a escuchar el Evangelio. Gloria sea al Señor por eso, que permite esos dolores en la vida para traerlos a escuchar el Evangelio. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es comerse a Cristo, no comerse el pan y los peces. Que eso lo vemos más adelante en el capítulo 6. Es Cristo. No es los beneficios que pudiera obtener por estar en Cristo. Estaban ciegos esta multitud. Vimos que querían hacerlo rey a la fuerza. Pues claro, ¿quién no quisiera tener un rey que puede multiplicar el pan y los peces? Estaban ciegos por ese deseo superficial de los milagros. Dice Leon Morris, un comentarista, no los movía la llenura de sus corazones, sino la llenura de sus barrigas. Estos apetitos que están en muchos. Algunos simplemente están en la iglesia porque necesitan compañía. Algunos están en la iglesia porque necesitan otros tipos de cosas, apetitos que tienen, deseos que tienen. Pero probablemente realmente no vienen por Cristo. Vemos que solo debían decir, como dijeron los discípulos en la barca, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesús aquí, como hemos dicho, reprende a la multitud por su materialismo. En vez de trabajar por la comida que perece, debían ir detrás de la comida de la vida eterna. Y Dios va a proveer lo que necesitamos, hermanos, pero nosotros no debemos seguir a Cristo por los beneficios que trae Cristo a mi vida. Debemos escuchar la exhortación en cuanto a nuestras necesidades materiales y físicas. Jesús nos va a proveer lo que necesitamos, como dice en Mateo capítulo 6. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Hermanos, somos a veces nosotros los verdaderos discípulos buscando estas cosas, este bienestar físico y material por encima del bienestar espiritual. Te pregunto yo, ¿qué te mueve, hermano? ¿Qué te mueve? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Qué te hace tomar tus decisiones? El otro día hablaba con unos hermanos y me decían, están buscando trabajo y todos estos asuntos, y alguien de la familia le dijo, pero múdate a otra ciudad. Y le decían ellos, bueno, lo que sucede es que no nos podemos mudar a otra ciudad porque hemos encontrado una iglesia sana y nuestras vidas están siendo alimentadas. Entonces, vemos como, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve, verdad? Y con esto yo no estoy diciendo que haya decisiones que usted tenga que tomar, pero sea sabio y ponga el bienestar que espiritual por encima del bienestar físico y material. Porque somos tentados todos, aún los verdaderos creyentes. Tomamos decisiones movidos por el dinero, movidos por las condiciones, porque es más conveniente. Pero dejamos atrás el bienestar espiritual, que es lo más importante en nuestras vidas. Y terminamos sufriendo consecuencias graves. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes podrán levantarse aquí y decir su testimonio de cómo han enfrentado consecuencias graves por poner su bienestar físico y material por encima del bienestar espiritual. Cristo nos ha prosperado y nos ha abundado espiritualmente en todo, mis hermanos. En todo. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. También vemos en los falsos discípulos, que nuestro segundo punto,
esto revela también una de sus motivaciones, buscan un sistema religioso de obras. Buscan un sistema religioso de obras. En el mundo, mis hermanos, hay solo dos religiones, solo dos. Salvación por fe en Cristo y salvación por medio de las obras. Solo hay dos religiones. Usted dice, no, pastor, usted está equivocado, hay un montón de religiones. En resumen, solo hay dos. Salvación por fe en Cristo y todas las demás se resumen en salvación por obras, ofreciendo una salvación que no existe por obras. Usted puede ir a través, ver los testigos de Jehová y le van a dar la listita de cosas que tiene que hacer. Usted va, por ejemplo, con un testigo de Jehová y dice, wow, qué gente especial que están ahí evangelizando al mundo y trayendo la palabra. Bueno, primero es que no son evangelizadores del reino de Cristo, eso es lo primero. Son detractores en todo caso. Segundo, él les puede decir, no va a decir todos, ¿verdad? Porque no sé si en medio de eso habrá alguien con una verdadera buena intención. Pero todos están ahí porque tienen que hacerlo para cumplir sus metas y sus cosas que se han propuesto y que él ha propuesto su institución. Usted ve cualquier religión, usted va a ver la marca de cosas. Estas son las cosas que tengo que hacer para yo estar bien con Dios. Un falso discípulo es movido a hacer para hacer, pero un verdadero discípulo es y por eso hace. Y esto se da de una manera muy sutil. El falso discípulo buscará hacer para justificarse a él mismo, sentirse cómodo con un sistema de créditos. Yo he hecho tal mal, pero he hecho tantas cosas buenas. Tienen como su listita. Escuché un predicador una vez que estaba predicando sobre eso, hiciste tal, y estaba poniendo un escenario, wow, y tú vas ahora delante del Señor y te toma esa lista y la tira al piso. Decía una ilustración como, si Dios te tomara esa lista y la tirara al piso, eres culpable. ¿Qué sistema de crédito? Eso solo en tu mente. Un solo pecado ya te ha hecho culpable de todo. Un solo pecado estás muerto. De hecho, no ni un solo pecado. Naciste, fuiste concebido en pecado. El pecado de Adán está sobre ti. Mereces ya condenación eterna. Pero aquel que es falso, en su mente tiene un juego de créditos. Voy en la semana, hago mal, no importa, vivo como sea, vengo el domingo, gloria al Señor, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, saludos, todo bien, muy bien, se viste bien bonito. Y en la semana vive como un ateo. Buscan un sistema religioso de obras. Cuando Jesús menciona la palabra trabajen, ellos interpretaron este término en su manera más literal. Ellos rápido, su mente se fue a las obras de la ley. Ellos dicen, pues claro, trabajen, tengo que ganarme un lugar en el reino, porque eso era lo que tenían en su mente los fariseos, un sistema de obras. Por eso fue que le preguntaron inmediatamente, ¿qué debemos hacer? Si usted ve el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le contesta claramente, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. A veces hay personas, el otro día estaba conversando con alguien que fue invitado a la iglesia y a veces hay personas que te comentan, yo todavía no estoy preparado para la vida de iglesia, no estoy preparado para ir a la iglesia. Tengo que trabajar cosas en mi vida para poder venir a la iglesia. Te digo algo, no vas a poder trabajar absolutamente nada. De eso se trata el evangelio, que tú no puedes. Ven cómo estás en pedazos, destrozado. Cristo es el único que nos puede poner juntos. No hay nada, no hay ninguna obra que tú puedas hacer. Es la obra de Cristo la que salva, no la tuya. Como que si pensaras que puedes organizar, entonces, ¿para qué necesitas a Cristo si tú puedes? El evangelio se trata de eso, de que tú no puedes. Estás incapacitado de salvarte a ti mismo. Necesitas un Salvador. Claro, lo que en otras palabras estamos algunos diciendo es que
quieren participar un poco más en el pecado, les falta un poco más de tiempo en el pecado. Lo que aman es su pecado y no quieren despegarse de él, lo cual implica que todavía no hay una regeneración, no han sido abiertos sus ojos a su pecado. Ellos rápido creyeron, esta multitud, que Jesús les hablaba de hacer obras para obtener la vida eterna. Malinterpretaron a Jesús. Le preguntan, ¿qué es eso que debemos hacer? De igual manera el joven rico le pregunta al Señor, le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En otra ocasión, en Lucas también, los fariseos, un intérprete de la ley, se levanta y le dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la pregunta del mundo. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Pero están pensando en sus obras. ¿Qué yo tengo que hacer? Como muchos todavía hoy, en las religiones falsas. Pero en las iglesias cristianas esto se da de manera más sutil. El sistema religioso, en lo que tienes que hacer, normalmente lo traen no por la entrada de la puerta de la casa, sino por la cocina. Es igual de sutil. Hay iglesias cristianas predicando un evangelio de obras. Dice, bueno, pastor, pero no predican el evangelio de la gracia. Hay iglesias que predican el evangelio de la gracia, pero por la cocina, como digo yo, ¿verdad?, de manera ilustrativa, entran, bueno, tú entras por la gracia, pero tú tienes que sostenerte, porque si no puedes perder tu salvación. Tú tienes que hacer obra. Tú eres el que te sostiene. Automáticamente has trastocado y dañado toda la gracia. Sigue siendo un evangelio de obras. Eso fue el asunto con los Galas, con la iglesia en Galacia. Y se empezaron por el Espíritu y ahora, insensatos, van a terminar en las obras de la ley. La iglesia cristiana es aún más sutil esto. Los católicos romanos te van a decir, sí, bueno, es por gracia, pero tú tienes que hacer y tienes que mantener este sistema de créditos, de pecados veniales, pecados mortales, pecados tal. Sistema de obra, punto, sistema de obra. Somos salvos, mis amados, y sostenidos solo por la obra de Cristo. El cristianismo es la única religión que se trata de Dios buscando y encontrando al hombre y no el hombre buscando a Dios. De hecho, la misma Biblia declara que nadie está buscando a Dios. La contestación de Jesús es clara. La única obra que Dios demanda es que crean en la obra de Dios para salvación, en su Hijo amado. Como dice en Tito 3:5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Jesús le respondió mostrándole que la única obra aceptable es creer en aquel que la ha enviado. La salvación es solo por gracia. Y aún aquellos que dicen, bueno, pues entonces la fe es una obra. Te leo Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don, es un regalo de Dios. Ni aun la fe es tu obra, es obra de Dios. Dice en Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Podemos continuar confirmando lo que Jesús ha dicho a través de toda la Escritura, porque ese es el mensaje de la Escritura, la salvación por gracia. Salvación es un regalo de Dios, como dice en Romanos 5:15, pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, muchos más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Porque la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús llamó obra a la fe, pero entendiendo que la fe es un don de Dios.
y sabiendo que la fe verdadera va a obrar. Como nos dice la Escritura, la fe sin obras es muerta, pero la obra nos salva. La obra es la evidencia de que hay una fe verdadera. Como nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La salvación no viene por ningún esfuerzo humano, por ningún logro humano, por ninguna obra moral. Solo viene por la fe en Cristo. Pero el falso discípulo siempre dirá: yo hice algo, yo hago, y su seguridad está en su obra y no en la obra de Cristo. Vaya conmigo a Mateo 7. Vaya conmigo a Mateo 7. Vamos a ver a lo que hace referencia el falso. En Mateo 7:16, Jesús dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos. O sea que vemos que la obra es un fruto de la fe. Si la fe es verdadera, habrá ¿qué? Fruto bueno. Dice: pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Lo cual eso nos invita a examinar nuestra fe. Cuando vemos mal fruto en nosotros, debemos examinar nuestra fe. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado al fuego. Que no da buen fruto, perdón, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Fíjense que en este contexto Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense que es algo interesante que Jesús dice anteriormente a eso: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Le hago una pregunta: ¿profetizar en el nombre del Señor es parte de la voluntad de Dios? Profetizar, cuando digo profetizar, no estoy hablando de que eres un profeta. Yo estoy profetizando porque estoy profetizando lo que ya fue profetizado, la palabra del Señor. Profetizar es una buena obra. Qué confuso el texto ahora. Dice, espérate, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entra, el que hace la voluntad, ¿verdad? Esa es la evidencia, el que ha puesto su fe en Cristo y obra según esa fe verdadera, hace la voluntad del Padre. Pero está diciendo: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, aún los apóstoles echaron fuera demonios. No es algo para este tiempo, pero sí para los apóstoles hicimos milagros, también los apóstoles hicieron milagros. Esas cosas eran parte de la voluntad de Dios. ¿Pero qué estaba dañado? Sus motivaciones. Sus motivaciones estaban totalmente dañadas. Ellos no eran verdaderamente de Dios. O sea que sus obras que parecían buenas eran ¿qué? Malas. Sus obras fueron malas. Sus obras fueron malas. Dice: entonces les declararé: jamás los conocí. O sea, esto no fue ni que por un ratito, que fue que se perdieron en el camino. Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Tu obra sin Cristo es iniquidad. Tu obra fuera de Cristo es iniquidad. Muéstrame un hombre o una mujer sin Cristo que haga lo más benevolente que pueda existir. Es iniquidad delante de Dios. Solo los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador podemos hacer obras que lo glorifican y obras de bien. Solo los creyentes. Y no por nuestros méritos, porque somos vistos por Cristo. Estamos escondidos en Él. Porque si no es por Él, nuestra obra es nada, es un trapo de inmundicia.
Pero el falso discípulo se va a esconder detrás de las buenas obras. Que ante los ojos de todo el mundo es bueno, se esconde detrás de esas buenas obras. A mí me preocupa muchísimo cómo hay gente, ¿verdad? Y qué bueno que venga gente servidora, pero a veces hay gente que solo lo que quiere es servir, y servir, y servir, y servir, y servir. No hay tenemos que mirar nuestras motivaciones. Tenemos que mirar nuestras motivaciones, mis amados. Yo sirvo consistentemente, me lo digo a mí mismo también, tengo que mirar, porque aún puede haber un pastor que se pare aquí a hacer la obra de Dios y esté motivado de manera incorrecta. Tenemos que cada día ir delante del Señor y ver si probablemente en nuestra mente estamos jugando un juego de créditos con Dios. No, yo hago tal. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? ¿Por qué debemos examinarnos? Porque a veces cuando nos pasan cosas que no esperamos, tú escuchas a creyentes que han servido toda la vida y de momento dicen, no es justo que esto me pase a mí con tanto que yo le he servido a Dios. No esperabas esa. Y uno dice, pero, o sea, que tú tenías un sistema de crédito, o sea, esto no te podía pasar a ti porque tú le servías a Dios. Ahí nos damos cuenta que probablemente estaban confiando en su obra. No estoy diciendo que a lo mejor es alguien perdido, ¿verdad? Cada caso tendrá, a lo mejor está equivocado en algo de su teología, pero es muy peligroso. Puede dar indicios de que es alguien que realmente no ha confiado en Cristo. Yo te invito, mi hermano, a mirar tus motivaciones. ¿Por qué es que haces lo que haces? Todos, de una manera, todos los seres humanos buscamos un sistema religioso de obras. Eso está metido en nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso debemos estar alertas. Nos encanta que nos den una lista. Dame una lista para saber qué es lo que yo tengo que hacer bien. A mí me encanta con mi esposa que... Usted sabe que las esposas un día te dicen una cosa, otro día otra. Eso nada más los hombres lo entienden. Y algunas mujeres... Y tú le dices, mi amor, yo te quiero agradar, dame una listita. Y dice, ¿qué lista ni lista? Pero dame una lista para ellos, porque los hombres somos perfectos con la lista. Dame una lista y yo lo voy a hacer todo lo que tú me digas. Gracias a Pastor Byron que nos ha dado buenas consejerías y nos ayuda. Pero es así, todos nosotros tenemos esa tendencia. Dame una lista y yo resuelvo esto. Nuestra motivación. ¿Qué quiere ver mi esposa? Quiero ver que me amas verdaderamente. Que haces esto con una actitud correcta, no porque estás cumpliendo una lista. Amamos realmente a Cristo. Lo que hacemos lo hacemos para su gloria, lo hacemos por amor, lo hacemos por el celo de su gloria, o lo estamos haciendo por nuestra gloria. Finalmente, mis hermanos, el falso discípulo busca señales milagrosas o experiencias para confiar en Cristo. Vemos en ese versículo 30 de Juan capítulo 6, le dijeron, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ustedes se han dado cuenta que hay movimientos religiosos que están por todas partes, muchas ciudades, y están todas las semanas en cada reunión pendiente a una señal milagrosa. Supuestamente milagrosa. Se enferma alguien y están tratando en su esfuerzo de impotencia, en un esfuerzo impotente, tratando de doblar el brazo de Dios, pidiéndole salud a una persona, una sanidad física. Están ahí esperando solo un milagro. ¿Usted sabe cuánta gente ha sido lastimada con esto? ¿Cuánta gente ha sido tan lastimada con este tipo de evangelio? Que lo que buscan son señales y señales. No han entendido que la señal solo apunta al Salvador. Si tus ojos están en la señal, si tu confianza necesitas algo en particular, y con esto digo que seamos cuidadosos porque la parte sutil de esto es lo que nosotros podemos caer a veces. Es en pedirle pruebas al Señor. Señor, dame una prueba si pasa tal, y empezamos en este juego como hizo Jacob. Si esto pasa, entonces eres tú. Hermano, tu vida está en las manos del Señor. Busca la sabiduría de su palabra.
Toma decisiones basadas en la sabiduría de su palabra. Busca a tus hermanos que te ayuden y te den un consejo, pero tú no estás jugando juego con Dios. Dame una señal, Señor. Bueno, ya que tenemos a Cristo. ¿Necesitas otra señal? Tienes la mente de Cristo que está en su palabra. Claro, ¿qué puede ser, verdad? Y si lo dices en este sentido, esto sería lo correcto. Señor, si lo que yo estoy viendo es así, yo te pido por favor que cuando pida consejo, confírmalo. Voy a pedir consejo de hombres sabios, de hombres que van a decir verdaderamente lo que dice tu palabra. Eso es otra cosa, porque usted está buscando ¿qué? La sabiduría del Señor. Usted va a otro hermano y usted va y le dice, mira, esto es lo que yo estoy pensando. Y el otro hermano te va a decir, miren, sabiduría yo creo que sí, que no. Pero nosotros no estamos buscando señales, porque sutilmente podemos caer en eso. Decimos, se abrió una puerta, y a lo mejor es la puerta para perderte por ahí. Cuando Cristo pidió que creyeran en Él como el enviado del Padre, los judíos simplemente lo que querían ver era más milagros, los cuales no estaban haciendo nada en ellos, sino abriendo más el apetito de ver más milagros. Aquellos que están pendientes a los milagros, solo se abre su apetito para tener más y más y más. Hay personas que van cada domingo y si no pasó nada que ante ellos es milagroso, que sabemos que no lo es, dijeron, aquí no pasó nada hoy. Se pudo haber cantado la palabra, se pudo haber predicado, pero lo que están es detrás de señales milagrosas, de cosas místicas. Ten cuidado, mi hermano, cuidémonos de esto. Podemos caer en todos estos asuntos y estos esquemas. Dios es claro, Dios es luz, Dios ha hablado. No hay ninguna tiniebla en Dios, todo está claro para los hijos de Dios en su palabra, en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos querían, para confiar en Él, ¿qué más haces? De hecho, en otras palabras, lo que le estaban diciendo es, haz un milagro más grande que el de Moisés. Moisés le dio a nuestros padres, si vemos el próximo versículo, dice, Moisés le dio a nuestros padres pan por todo ese tiempo que caía del cielo. Le quisieron decir a Jesús, tu milagro no fue suficiente, imagínense eso. Eso era lo que en otras palabras le estaban diciendo. Había una comparación entre Jesús y Moisés, sin saber ellos que el pan del cielo era una señal del pan que tenían delante de sus ojos, que es Cristo. Que es Cristo. Estaban pidiéndole a Jesús con todo descaro, después de haber visto un milagro el día anterior, las credenciales de Él. La incredulidad, mis hermanos, nunca está satisfecha. No importa cuánta evidencia tengan delante de sus ojos, nunca está satisfecha. Aún el Señor Jesús en su ilustración en cuanto al hombre rico y a Lázaro, el hombre rico le dice, por favor, envía a Lázaro de la muerte para que vaya y le diga a mi familia y no tengan que venir a este lugar de tormento. Y que Abraham le contestó en la historia de Jesús, le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Nosotros pensaríamos en nuestra mente, no, si se levanta un muerto es suficiente. Mentira. Es un apetito que no se va a saciar. La incredulidad es así. De hecho, al momento de la crucifixión, los judíos incrédulos le decían, ahora desciende de la cruz para que veamos y creamos. Jesús hizo algo más maravilloso, más grandioso. No se bajó de la cruz, no, porque si se bajaba de la cruz todavía estaba vivo. Jesús hizo más grandioso. Mira lo que ellos dijeron, bájate de la cruz y si te bajas de la cruz te creemos. Jesús dijo, ¿verdad? En otras palabras diríamos, bueno, Jesús lo hizo mucho más grande, le dijo, bueno, vamos a hacer algo, ¿verdad? Tú y yo simplemente viendo lo que aconteció y contándolo para poderlo entender. No es que me voy a bajar de la cruz vivo, voy a morir, voy a ser sepultado y al tercer día me voy a levantar. Y el pueblo creyó, todavía están sin creer. Así es la incredulidad. No va a haber señal que los sacie. La señal, el milagro solo apunta a Cristo.
Cristo es suficiente. Si de verdad han visto esa señal los llevará a la adoración a Cristo y no necesitarán otra señal. Aún no nos basta con ver el ejemplo de Tomás. Si yo lo toco, si yo lo palpo, si yo lo veo, voy a creer. No le quedaron ganas a Tomás. Cayó al piso y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Y Jesús qué dijo? Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Gloria sea al Señor. Porque solo necesitamos a Cristo. Porque Cristo es el pan del cielo. Cristo es aquel, el prometido, el Mesías, el Salvador, nuestro Señor, aquel que satisface nuestra hambre para siempre. Mis hermanos, los invito a meditar en esto y seamos cuidadosos, porque de manera sutil podemos estar buscando estas señales y estas confirmaciones. Y a veces en nuestros corazones motivaciones perversas y deben ser confrontadas. Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor y Salvador. Si Él nos ha salvado, dice: al que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará todas las cosas? Mis hermanos, no escatimó a su Hijo, lo puso en una cruz por ti y por mí. Dio lo más valioso. ¿No nos dará todo lo que necesitamos, hermanos, si estamos nosotros preocupados por algo? Pero entre nosotros habrá de estos falsos discípulos que su búsqueda de Jesús es solo para su bienestar físico, material. Su búsqueda de Jesús es buscando un sistema de obras en el cual se puedan sentir justificados ellos mismos, calmados en sus conciencias. Aún puede haber algunos entre nosotros buscando que Dios le dé señales milagrosas para confiar en Él. Y el único antídoto para la incredulidad es Cristo. Vaya conmigo nuevamente a ese texto en el versículo 29. Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Yo invito a cualquiera que esté entre nosotros que ha venido con las motivaciones incorrectas a Cristo, a que se arrepienta. Que venga en su pecado, llorando en su pecado, y que reciba la obra de Dios, que es Cristo. Que reciba aquel que ha sido enviado. Él es el único que te puede salvar. No hay nada que puedas hacer para salvarte. Estar aquí no te hace cristiano. Someterte a una iglesia no te hace cristiano. Escuchar sermones todos los domingos no te hace cristiano. Leer tu Biblia no te hace cristiano. Tener una vida moral no te hace cristiano. Solo la fe en Cristo, en su obra. Solo Él. Solo Él. Hoy puede ser un día para apartarte de la incredulidad y de pedirle a Dios que cambie tus motivaciones. No nos debemos sorprender. En primera de Juan 2:19 dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En una iglesia sana, el falso discípulo no dura mucho tiempo. En general, no es perfecto, pero en general no dura mucho tiempo. Contaba yo esta mañana que es como un cuerpo sano: cuando tiene una bacteria la expulsa. No podrás resistir esto. Si eres un falso y sabes que las motivaciones que te he hablado son
Las motivaciones por las que has dicho venir a Cristo. Mira, no importa si eres ya miembro de la congregación, nos equivocamos, te bautizamos y te hicimos miembro de la congregación. Nosotros no somos Dios para ver el corazón de nadie. Ven a arrepentimiento y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y si solo estás aquí de visita y has visto que por lo único que estás aquí es por los beneficios de Cristo, por el qué dirán, por otros asuntos, ven a Cristo hoy. Arrepiéntete, ven a Cristo hoy. Trae tus motivaciones a Él. Él es el único que las puede cambiar. Y hermanos amados, fíjense que estaba viendo una fórmula interesante que hacen todos estos motivadores. Y había una fórmula que me llamó la atención en cuanto a lo que es motivación. Él puso motivación como una forma de álgebra y dijo: motivación es igual a deseo, valor del deseo y condicionantes. Y una manera práctica de entenderlo, tu motivación, mi hermano, va a ser impulsada por aquello que deseas y por cuánto valoras lo que deseas y tus condiciones, tu contexto. Con esto te digo, no es que te quiero enseñar una fórmula fancy para entenderlo, es que te quiero exhortar, mi hermano, porque algo tiene bueno la fórmula. Es que nos dice de una manera práctica cómo podemos actuar nosotros los cristianos si queremos tener buenas motivaciones. El Espíritu Santo pone un deseo por su palabra, pone un deseo por congregarnos, pone un deseo por hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Alimenta ese deseo, valora ese deseo, valóralo delante. ¿Qué es valor? Que pones enfrente de otra cosa, esto lo devalúas y esto lo valoras. Hay cosas en tu vida que tienes que devaluar y valorar el deseo que el Espíritu Santo pone en tu vida. Porque al final tus motivaciones van a ser movidas por esos deseos. Y algunos de nosotros podemos estar valorando deseos que van en contra de nuestra vida espiritual. ¿Qué debes desear, hermano? No el bienestar material y físico. Dios nos dará lo que necesitamos. Debes desear tu bienestar espiritual. Debes atesorar el bienestar espiritual para tu vida. Debes atesorar, desear cada día para tu vida la gracia de Cristo. El mejor antídoto para alejarte de un evangelio de obras es primero confesar tu pecado, reconocer tu pecado y descansar en la gracia de Cristo. Meditar en el evangelio cada día de tu vida, meditar en quién eres realmente delante de Dios y lo que merecías, y descansar en esa gracia de Cristo. Eso va a fortalecer tu fe. Fortalece tu fe, hermano. Desea que tu fe sea fortalecida. Pedimos al Señor, mis amados, que nuestras motivaciones sean motivaciones que vengan de estos deseos de bienestar espiritual, de la gracia de Cristo, de una fe verdadera en Él. Y así nuestras motivaciones empujarán una búsqueda correcta de Cristo. Oremos. Señor, bueno, bondadoso, que hoy nos has confrontado con tu palabra. Sabemos que es una obra de tu amor. Hoy nos traes delante de ti, Señor, a confrontar nuestras motivaciones. Aún siendo verdaderos discípulos por los méritos de Cristo, podemos ser tentados, Señor, a tener motivaciones en nuestro corazón perversas. Aléjanos, amado Dios, de este tipo de motivaciones que vienen empujadas por nuestro bienestar, como hemos dicho, por buscar apariencia
de obras delante de los hombres. Aléjanos de todo esto, Señor, el hecho de necesitar milagros y señales para confiar en ti. Señor, ya nosotros confiamos en ti porque estamos en ti. No permitas que esto de manera sutil arruine, dañe nuestra vida espiritual, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que estamos aquí hoy, te ruego por mi alma aún. Líbranos de estas motivaciones, Señor, incorrectas. Padre, y aún si hay entre nosotros falsos discípulos que están aquí por todo lo antes mencionado, por tus beneficios, pero no por ti, Señor, confróntalos en su corazón, abre sus ojos para salvación, te lo rogamos, Padre. Sabemos que tu mano no se ha cortado para salvar. Te pedimos por ellos, Señor, que hoy sea un día de salvación para ellos. Y te damos gracias por tu palabra. Permítanos crecer en ella y alejarnos de la falsedad en nuestra vida íntima contigo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.